A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A principios del siglo XX nació un niño y su padre le puso el nombre de otro hijo suyo ya muerto para reemplazar aquel cariño. Para aquel niño debió ser muy traumático visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre. Aquellos dos niños, el que estaba sepultado y el que llevaba las flores, se llamaban Salvador Dalí. Otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. A pesar de ser republicano y laico, lo matriculó en una escuela católica ortodoxa, que alteró aún más el temperamento del joven estudiante. Las excentricidades de Dalí no son todas narrables. Después de una profunda depresión por la muerte de su madre, pintó un cuadro de un Sagrado Corazón de Jesús y escribió encima de él un insulto contra su progenitora. Cuando estudiaba arte, Dalí fue el centro de todas las miradas. Vestía de luto, con grandes melenas y patillas, o llevaba botas de cazador y pelo engominado al vestir como un lord inglés. Dalí, cuya vida sexual siempre fue motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que le marcó la vida. Se llamaba Gala, y cuando él le dijo que quisiera verla otra vez, ella le respondió: ¿De qué estás hablando, pedazo de tonto? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida. Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Salvador Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia, y estaba terminando un día como hoy, 23 de enero de 1989. Y nos dejó su pintura y su turbulenta personalidad como huella importante del siglo XX. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa ve viable aplazar cierre del Yasuní ITT para enfrentar guerra interna. Autoridades de Estados Unidos llegaron al país para abordar cooperación ante conflicto armado interno. Países andinos harán operaciones conjuntas contra el crimen en zonas fronterizas. En el segmento de opinión, el aumento de impuestos. Los editoriales serán de César Ulloa, máscaras de la inseguridad. Roberto Aguilar, ¿vamos a golpear los bolsillos del narco? Noticias del día. Presidente Noboa ve viable aplazar cierre del Yasuní ITT para enfrentar guerra interna. El presidente Daniel Noboa se mantiene firme en su propuesta de subir el impuesto al valor agregado para financiar la guerra contra los grupos narcoterroristas, pero no descarta otras alternativas para generar ingresos como impuestos a las utilidades de la banca y una moratoria para aplazar el cierre del Yasuní ITT. Asambleístas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano sugirieron al gobierno repensar el cierre del campo petrolero ITT, dispuesto en la consulta popular de agosto del 2022. Creo que la moratoria es un camino viable, estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace 2 años, aseguró el presidente Daniel Noboa en una entrevista en Teleamazonas el lunes 22 de enero. Petroecuador había advertido que el cierre de este bloque petrolero ubicado en el Yasuní costaría alrededor de 16.740 millones de dólares. Eso incluye varios costos. El ingreso que dejaría de percibir el Estado por la venta del petróleo se estima en 1.200 millones de dólares al año. Tras la consulta popular, la Corte Constitucional dio 1 año de plazo para cerrar el bloque ITT, lo que se cumple en agosto del 2024. El mandatario también aseguró que está de acuerdo con que el aumento del IVA sea temporal, mínimo 18 meses, lo ideal es 2 años, pero también considera que es necesario una subida de impuestos permanente. El mandatario señaló que sí está de acuerdo con cobrar un impuesto adicional a las utilidades de la banca, pero dijo no estar de acuerdo con el impuesto al patrimonio porque a su criterio va a afectar a la liquidez, especialmente de los agricultores. Otra medida que el gobierno no descarta es la focalización de los subsidios a los combustibles. Autoridades de Estados Unidos llegaron al país para abordar cooperación ante conflicto armado interno.
Como estaba previsto, autoridades de los Estados Unidos llegaron al Ecuador la tarde del 22 de enero de 2024, así lo informó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador a través de su cuenta de X. En la delegación de Estados Unidos están Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas, y la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. La agenda de los funcionarios entre el 22 y el 25 de enero incluye reuniones con el presidente Daniel Noboa, con el ministro de Defensa, con la ministra de Gobierno, con la ministra de Relaciones Exteriores, con el ministro de Economía y Finanzas, con altos mandos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden y además del sector de la justicia. Representantes de la sociedad civil también estarán en estas reuniones. Esta será la segunda visita de Dodd y de Richardson al territorio ecuatoriano, la primera durante el mandato de Noboa. El objetivo de esta visita es la colaboración y el intercambio de información para luchar contra las organizaciones criminales transnacionales, hacer ejercicios bilaterales y multinacionales de desarrollo de capacidades y misiones de asistencia humanitaria. Así lo ha destacado la embajada estadounidense. Otros compromisos bilaterales incluyen intercambios de experiencias, conferencias y eventos de capacitación sobre preparación para desastres, la defensa cibernética, cooperación espacial, seguridad marítima, aviación, derechos humanos, comunicaciones y logística. Países andinos harán operaciones conjuntas contra el crimen en zonas fronterizas. Los países que componen la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acordaron este domingo 21 de enero realizar operaciones policiales y militares coordinadas contra el crimen organizado en sus zonas de frontera. La decisión se tomó durante la 24ª reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, junto con los ministros responsables de seguridad de cada país, que fue convocado la semana pasada tras la ola de violencia que se desató en Ecuador. En el documento firmado este domingo, denominado Plan de Acción Resolutorio PAR, también acordaron ejecutar ejercicios operativos relacionados con el control del tráfico de drogas en las fronteras, como la transferencia de blancos aéreos de conformidad a la normativa nacional de cada país. Adicionalmente, los 4 países impulsarán la cooperación y la inteligencia para analizar el modus operandi de la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el intercambio de información, legislación relevante. El PAR también recoge que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú trabajarán para afianzar los mecanismos de intercambio de información e inteligencia de los órganos militares y policiales, con el objetivo de permitir una idónea y oportuna intervención policial, así como captura de integrantes y miembros de las organizaciones delictivas transnacionales. Asimismo, celebrarán de forma bimestral o antes, si la situación lo amerita, reuniones presenciales o virtuales para dar seguimiento a la situación. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre la propuesta de consulta popular. Veamos la nota. Sí, efectivamente, el presidente de la República ha enviado lo que serían 2 bloques para consulta popular. Uno inicial, en el que habían 11 preguntas, de las cuales básicamente 10 obligaban al jefe del Estado, en caso de ganar el sí, a simplemente remitir proyectos de ley para que sean tramitados en un plazo reducido por parte de la legislatura. Y luego, una semana después, remitió otro paquete que contenía, inicialmente eran 12 preguntas, pero veo que después bajan a 9, y de esas 9, 6 o 7 son directamente de enmienda constitucional, y 2 o 3 son de reformas legales. Por lo tanto, la Corte Constitucional ha decidido tener 3 procesos separados. Un proceso para la primera consulta, para esa consulta general, otro proceso para la enmienda constitucional y un tercero para esta nueva consulta de carácter legislativo. Habiéndole la magistrado Teresa Núquez, que es la ponente respecto del primer bloque de consulta popular de las 11 preguntas, de eventualmente retirarlas.
llamó la atención, entonces dice, O, usted o sea, mantiene... le dio la oportunidad al jefe de Estado Sí, de que haga lo debido. sí, porque, a ver, en esas preguntas, el problema que tiene es que la Constitución expresamente indica no solo que los resultados de una consulta popular son obligatorios, sino que son de efecto inmediato. Entonces, una consulta popular para presentar proyectos de ley difícilmente obtendría, salvo que la Corte en este caso sea muy generosa, que no lo suele ser cuando se trata de consultas populares, sea muy generosa, le va a decir que no, le va a rechazar las preguntas y simplemente retira la última, la de los casinos, que tal vez era en términos técnicos la más plausible. ¿Por qué? Porque la consulta del año 2011 fue la que prohibió terminantemente los casinos y salas de juego. Por lo tanto, para levantar una prohibición impuesta en una consulta popular se requiere de otra consulta popular, pero no para las 10 que han quedado, pues, porque las 10 que han quedado es facultar al presidente de la República que presente proyectos de ley. Si el presidente de la República puede presentar proyectos de ley cuando quiera. Ahora, ¿La más plausible o la más disonante, doctor Ollanta? ¿Cómo? ¿La más plausible o la más disonante de las preguntas, esa de los casinos? No, me refiero técnicamente, porque si usted tiene una prohibición de tener casinos y salas de juego, y es una prohibición impuesta por el pueblo directamente en una consulta popular, ¿quién tiene que levantar la prohibición? El mismo que le impuso. Por eso le digo, técnicamente era la más plausible. Más allá de lo discutible, más allá de que usted me diga que no quiere o que sí quiere. Vea, acá también en Ecuador solemos trasladar los debates en donde no se deben dar. La gente, no es cosa de la Corte, o no es cosa mía, o no es cosa de nadie, decir lo que la gente debe o no contestar. Si usted está de acuerdo con las salas de juego, dice que sí, y si no está de acuerdo, dice que no. ¿Cuál es el problema de eso? Pero resulta que nos molesta que se hagan preguntas, entonces. Bueno, y si quiere, sigamos con el tema de las salas de juego. Coge su celular. Claro, por Ya no supuesto. tiene salas de Ya juego. no necesita ir a los casinos, así es. Bueno, pero bueno, esa era la pregunta que nos decía, bueno, si hay una prohibición constitucional de tener salas de juego y casinos físicos, que la levante el ciudadano si quiere levantarla, pues asunto de él. Ya verá lo que contesta la gente, déjenle que la gente conteste. Pero la ha retirado y ha dejado esas otras 10 que además tienen otras dificultades, porque se señala que los proyectos deben ser aprobados en 60 días, es decir, me quiere modificar el procedimiento de formación de la ley. Los únicos proyectos de ley que tienen un tratamiento acelerado son los económicos urgentes. Y de ahí hay una pregunta en el segundo paquete de enmiendas, que es ampliar la posibilidad de que la legislación urgente, como ocurre en otros países, yo no lo discuto, en España, en Chile, en Colombia, en Perú, etcétera, el presidente de la República puede remitir proyectos de ley urgente igual que en Ecuador, pero con una diferencia, no solo en materia económica. Vicente Albornoz pasó por los estudios de Radio Sucesos. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Habló acerca del proyecto de ley económicos urgentes que han sido enviados por el Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo. A ver, las propuestas presentadas en la comisión son un excelente ejemplo de hipocresía parlamentaria. O sea, lo que tiene usted ahí es un montón de parlamentarios diciendo, uy, sí ha habido una crisis, sí ha habido un gobierno sin plata, pero yo no quiero, entre comillas, mancharme las manos subiendo impuestos, entonces me invento un montón de cosas para que no digan que yo subí impuestos. Pero la verdad, sí sé que hay un problema y reconozco que hay un problema, pero no voy a tomar la responsabilidad, no tengo la valentía de tomar la responsabilidad de hacer algo necesario, pero que podría ser utilizado políticamente por sus adversarios. Entonces es un excelente ejemplo, muy buen ejemplo de hipocresía parlamentaria, que sí que suban por aquí, un poquito por acá, y que le suban a los bancos y que creen estas contribuciones adicionales. Por Dios, ubiquémonos. Hay que hacer, a ver, intentamos el tamaño del problema. Para el año 2024, el gobierno tiene que financiar un hueco de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Esos 8.000 millones de dólares son atrasos del año pasado, deudas que hay que pagar este año y sobre todo un enorme déficit fiscal que se espera para este año. Se espera que tengamos muchísimo más gastos que ingresos y por lo tanto la suma de todos esos huecos que hay que pagar
da 8.000 millones de dólares. Siendo muy optimistas, el IVA en este año va a recaudar 1.100 millones de dólares, siendo bastante optimista en este año. Entonces le quedan casi 7.000 por cubrir. ¿En qué planeta viven estos parlamentarios que se les ocurre esas peregrinas ideas, por decirlo educadamente, que creen que con pañitos tibios tenemos que entrar en una cirugía de alta complejidad como país? Si no, pues que más bien acepten la responsabilidad de que no saben encontrar soluciones y busquemos alguna otra alternativa. Ahora, Vicente, hablando de pañitos tibios, también lo del incremento del IVA que se plantea del 12 al 15%, suponiendo que se apruebe tal cual está el proyecto planteado del Ejecutivo, también sería un pañito tibio que no resuelve los problemas que tiene el país y que son bastante serios. A ver, hay que ver cómo se ataca estos 8.000 millones de dólares. Un ataque, tenemos que entender que el país como tal no puede hacer un ajuste de 8.000 millones de dólares en un año. ¿Qué es lo que sería necesario para que nosotros mismos solucionemos el problema? Entonces, el anterior ministro de Finanzas hizo un trabajo tan descuidado, por decirlo muy educadamente, que nos deja un hueco de 8.000 millones de dólares para este año. 8.000 millones de dólares. Entonces, no podemos solucionar el tema solos. Tenemos que encontrar ayuda afuera. Usted justo hace unos instantes decía cómo era el riesgo país. Y el riesgo país, si bien mide la probabilidad de que un país deje de pagar sus deudas, también nos dice cuánto nos costaría endeudarnos. Entonces, endeudarnos en el mercado internacional es una absoluta utopía. No se puede, no podemos endeudarnos en el mercado internacional. Ok, entonces, no podemos endeudarnos en el mercado internacional, tenemos un hueco de 8.000 millones de dólares, ¿cómo lo solucionamos? La única manera es conseguir en algún lado préstamos, que alguien nos preste plata. ¿Quién nos puede prestar plata? Fondo Monetario, Banco Mundial. ¿Qué problema tienen esas instituciones? Ellos vienen y nos dicen, a ver señores, ustedes subieron el impuesto a la renta en el 2021, en el 2021 y en el 2022 lo bajaron. Perdón, subieron en el 2022 y lo bajaron en el 2023. Ustedes decidieron que no quieren explotar el Yasuní, con lo cual hay que reducir en un 15% uno de los importantes ingresos del Estado. Ustedes están bloqueando inversiones en minería. Señores, ustedes son soberanos, hagan lo que quieran, pero no me pidan plata a mí para financiar lo que ustedes deciden que ya no quieren tener ingresos. En Impacto Informativo, Silvana Vallejo, exdirectora de Sercop, habló acerca del proyecto urgente de extinción de dominio. En efecto, ha sido presentada una ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y la transparencia de la contratación pública. He revisado y me parece totalmente oportuno y sobre todo entender una cuestión que es el haber relacionado y haber visto esto de una manera integral. Si bien han indicado algunos asambleístas que no es parte de la materia, hay que a realizar todos los esfuerzos para que la normativa se adecue a las circunstancias actuales que vive el país, y al país no lo podemos ver de manera sectorizada. Creo que hay que verla de una manera integral y eso trata de hacer esta ley orgánica urgente. El objetivo es claro. El Estado quiere controlar a los activos que provienen de origen ilícito, sí, y generar un mayor control y una mayor transparencia en la contratación pública, lo cual en los actuales momentos pues es bienvenido. Usted ha topado un tema muy importante y que sí, que es relacionado con el tema del control. El tema del control es un tema importante que se topa aquí y que la unidad de análisis financiero se integraría al tema de la contratación pública de manera más activa, de manera más dinámica, en donde ejercería 2 puntos. El uno, que sea parte de su análisis todo el tratamiento, investigación de quiénes son los contratistas del Estado y que haga un análisis pormenorizado. Así Pero como no hay también, eso al momento. al momento, ¿Una radiografía de los contratistas del Estado? al momento lo que se hace es que si se llega a detectar
alguna anomalía dentro del análisis de riesgos del CERCOP, se envía sea a Fiscalía, sea a Contraloría General del Estado, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o a la UAFE, ¿no? Y ellos lo hacen de manera puntual. Pero aquí lo que se hace es, por un lado, de que todos los contratistas se sometan a algún análisis de riesgos y se ejerzan algún análisis de riesgos, así como también a los servidores públicos que pertenecen al servicio de contratación pública, que también sea analizado por la UAFE. De esa manera, usted analiza tanto a la institución como al sector privado de quienes son contratistas del Estado. Se hará, me imagino, matrices en donde están concentrados principales contratistas, en donde habrán diferentes procesos y ya se toma un elemento más metódico, un elemento más profesional para realizar eso. Ese es uno de los principales cambios Pero para que el Estado tenga o tome nota exacta de la licitud, de procedimientos y de los antecedentes, ¿no? De los contratistas, ahí está la policía, pues, ¿no? Que en sus archivos podría constatar si los representantes legales de los contratistas han tenido problemas, tienen prontuario, o también están, no sé, algunas otras entidades del Estado que pueden decir si es que están en juicios o tienen sentencias. Ahí está el Consejo de la Judicatura, la propia Fiscalía, la Corte Nacional. ¿Esto habría que integrar ahora? Hay que integrar. Eso demanda que las instituciones tengan mayor interoperabilidad con sus datos. Realizar ese prontuario demanda también de gente especializada y de protocolos entre las instituciones y por lo tanto hay que institucionalizar. Algunas cosas se dan por si alguien hecho quiere de que realizar existen. negocios con el Estado, tiene que traer su récord policial. Exactamente, y debe demostrar que lo suyo es lícito y que no va a utilizar al CERCOP como un mecanismo de lavado de activos, por ejemplo. Entonces creo que se está topando un tema trascendental. Otro de los temas trascendentales dentro del control y de la institucionalidad que incluye aquí es el tema de incluir, por ejemplo, los centros de privación de la libertad o de socioestratégicos que realicen con las empresas públicas que sean parte del tema de seguridad. Hoy por hoy, uno de los ejemplos es el tema de alimentación para los centros de rehabilitación, que se lo hace por diferentes procesos y los procesos terminan siendo aquellos que tienen costos demasiado bajos, ¿no? Y que ganan, por ejemplo, una subasta, una puja, pues va a ganar el más bajo, lo cual más bien debería entrar en sospecha de que por qué está bajándose mucho los precios. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario que tiene que ver con las propuestas que ha hecho el presidente de la República en materia tributaria a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea está discutiendo ya la propuesta presidencial. ¿De qué se trata? La propuesta es de aumentar el IVA, el impuesto al valor agregado IVA, de 12, que es actualmente al 15%, 3% más. Las recaudaciones del IVA aproximadamente están en 6.500 millones de dólares aproximadamente. Y cada 1% del IVA son algo así como 550, 540 anuales, cada 1%. Y cada mes, pues, porque el 12% coincide con 12 meses del año. Y eso implica pues una cantidad para recaudar anualmente en 12 meses más de 1.000 y pico de millones de dólares, 1.500 posiblemente, y eso depende de la actividad económica para saber cuánto pueden aumentar las recaudaciones del IVA. ¿Pero por qué lo hace el presidente? Bueno, sencillamente, primero, amigos, independientemente de los problemas que tenemos desde el asalto al canal de televisión, CT Televisión, Canal 10, allá por el 9 de este mes, aparte de tantos problemas que hay con el narcotráfico, los narcodelincuentes, ya la crisis fiscal era y sigue siendo muy grave. Y oportunamente en el futuro, una vez que haya datos más actualizados, podemos referirnos a ello y a las soluciones para ese problema.
Pero hoy por hoy el gobierno necesita más recursos para enfrentar a los narcotraficantes de drogas, al narcotráfico delincuente, aquellos que quieren seguir asesinando a los ciudadanos ecuatorianos, poniendo bombas aquí, poniendo explosivos acá, dinamita para aquí, etcétera, etcétera, y causando rebeliones totales en las cárceles del país, secuestrando a los guías penitenciarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ecuador se ha convertido en el país de mayor violencia en toda América Latina. Es brutalmente grave lo que está pasando en la inseguridad. Y el presidente no ha decidido enfrentar a toda costa con su gobierno en la lucha contra estos narcotraficantes, narcodelincuentes que le han quitado la tranquilidad a los 18 millones de ecuatorianos. Y para eso, mi amigo, se requiere más recursos, exacto, más recursos de lo que tiene el gobierno, porque hoy por hoy no hay plata en forma simple por parte del gobierno. Se requiere entonces más ingresos. ¿Para qué? Para financiar esta lucha contra el terrorismo, contra toda esta gente que, vuelvo a insistir, le ha quitado la seguridad y la tranquilidad del país. Ya no somos un país que representa la isla de la tranquilidad o de la paz, ya no. Nos hemos convertido en un país violento, como vuelvo a repetir. Y hay que tener recursos pues, para las fuerzas armadas y para las fuerzas de la policía. ¿Para qué? Para obtener equipos mucho más modernos para ese enfrentamiento. Se necesita intensificar todo lo que tiene con los servicios de inteligencia y fortalecerlo, los servicios de contrainteligencia. No es suficiente con el hecho de que los Estados Unidos y otros países quieran cooperar con Ecuador en mejorar todo el servicio de la naturaleza que me permitió indicar. Se necesita más dinero para comprar más fusiles, más revólveres y una serie de equipos más nuevos, más eficientes para las fuerzas del orden. El presidente en forma acertada ha dicho que hacemos frente a que aquí hay un conflicto armado interno, y así lo calificaba en el decreto correspondiente, ¿sí? Y ha identificado como a 22 grupos terroristas, ¿sí? Que quieren seguir intranquilizando al país. De tal manera que este es el objetivo. Hay que darle más recursos al gobierno para este enfrentamiento que tiene que ser con éxito. Y este enfrentamiento y esta lucha contra todos estos enemigos no significa un mes, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, un mes. No, hay que recordar lo que pasó en Colombia en la década del 80. Esta es una guerra sin cuartel, pero de largo plazo. Por lo tanto, el tributo no puede ser temporal. El tributo tiene que ser permanente. ¿Por qué el IVA? Una serie de distinguidos y todos respetables asambleístas que pertenecen a partidos políticos muy respetables todos, sencillamente han criticado y dicen que no están de acuerdo y que hay que encontrar otra fórmula para financiar todos esos gastos adicionales del gobierno en materia de defensa interna. El IVA, ¿cuánto se recauda por el IVA? Decía yo, más de 500 millones por cada punto del 1% del IVA y mensual, 550, 560, etcétera. Y el gobierno necesita mucho más de 1.000 millones de dólares para financiar toda esa tarea que me he permitido mencionar y que el gobierno lo explicaba al país. Dicen el IVA no, porque eso sencillamente perjudica al pueblo pobre y clase media. Bueno, sí, clase media tiene razón, pero yo digo a la gente pobre, a la gente que tiene bajos ingresos, yo digo, el efecto es mínimo. ¿Por qué? Porque hay una serie de artículos que no pagan el IVA. Por ejemplo, todo lo que es alimento en estado natural, o lo que el ministro de Finanzas llama artículos de primera necesidad, no pagan el IVA y no pagarían tampoco el 3% adicional que se propone. También no pagan los medicamentos, tampoco paga el IVA. Pues aparte de eso, sigue el derecho y seguirá el derecho de los discapacitados, de aquellos que son calificados como discapacitados para que le devuelvan el IVA cuando lo pagan por un u otro motivo. Y también pues los señores de tercera edad. Todas esas exoneraciones que están en vigencia se dice en el decreto presidencial que está en la Asamblea discutiéndose que se mantiene. Y por lo tanto, pues, la gente de bajos ingresos no paga el IVA en una serie de artículos que son convenientes para esa población para que subsidan por lo menos a ese nivel de pobreza.
Clase media sí, definitivamente, y la clase alta con mayor razón. Pero el gobierno necesita plata para ayer, no para hoy ni para mañana. ¿Sí? Se necesita caja, perdóname la expresión de forma simple, se necesita caja, y el IVA da caja todos los días, porque todos los días se compran una serie de artículos por parte de los 17, 18 millones de ecuatorianos. ¿Sí? Otra serie de personas creen sencillamente que se debe recoger más dinero de los evasores tributarios. Claro, es correcto, hay que seguir luchando contra la evasión, pero eso no da plata de forma inmediata como necesita el gobierno nacional, queridos amigos. Otra gente dice, bueno, si tanta plata se han llevado y se han robado una serie de gobiernos anteriores, cobre todo eso. Está bien, hay que hacer ese esfuerzo, pero eso no da plata de forma inmediata, ni en 3 meses, ni en 6 meses, y hace cuántos años tenemos diciendo lo mismo, ¿sí? O sea, se necesita realmente un aumento del IVA. El ministro de Finanzas, frente a la oposición de una serie de grupos respetables en la Asamblea que dicen que no es conveniente el IVA, etcétera, dice, bueno, podríamos tener una alternativa que es aumentar los aranceles. Error en mi juicio personal. O el ICE, impuesto a los consumos especiales. ¿Cuánto se recauda, mis amigos, por los aranceles, o sea, los impuestos a las importaciones? Si mal no recuerdo, pues están como $1.200 millones anualmente. Y eso depende también del volumen, del valor de las importaciones, que pueden crecer, pueden descender dependiendo de la actividad macroeconómica del país. ¿Y el ICE cuánto es? No llega, creo que a $900 millones. Entonces, para recoger los 1.000 y pico millones que necesita el gobierno para hacer exitosamente la lucha contra el narcotráfico y los narcodelincuentes, sencillamente necesitan de la contribución de un impuesto como el IVA, que tiene esa gran ventaja frente a los otros impuestos. No es un impuesto a la producción el IVA, no es un impuesto, no afecta a la estructura de costos de las empresas, ¿sí? Pero sí afecta, pues naturalmente, como suelen decir, al bolsillo de los ecuatorianos, no digo que no, pero no es un costo de producción. En cambio, cuando usted sube los aranceles a la materia prima, ese es un costo, y eso sí va a aumentar la inflación, ¿sí? ¿En qué se puede estar pensando como alternativa? ¿A quién le pueden subir los aranceles? A la importación de bienes de consumo duradero, vehículos, por ejemplo, refrigeradoras, por ejemplo, ventiladores, etcétera. Y no hay que olvidar que Ecuador forma parte del grupo andino, y así nomás uno no puede manejar el arancel como uno quisiera. Cuando uno no tiene acuerdos comerciales como el grupo andino o con Europa o con lo que se queda hacer con China, uno tiene libertad total para mover el arancel en la dirección que uno quiera. Pero cuando uno tiene tratados de libre comercio, como los que tenemos ya en el grupo andino, vuelvo a repetir, o con Europa, y lo que se ha aprobado con China, en la que la Asamblea Nacional tiene que dar el visto bueno a esa negociación que hizo el gobierno anterior, uno no se siente libre totalmente. ¿Para qué? Para aumentar los impuestos arancelarios. Si no, uno tiene problemas dentro de los acuerdos comerciales, de tal manera que hay una restricción de esa materia, pero también, amigos, en un momento dado, a la materia prima hay efecto sobre el costo de producción y aumentará la inflación. Amigos, yo estimo que debe la Asamblea aprobar el aumento del IVA. Es más conveniente que otro impuesto. Asambleístas, accedan a lo que pide el presidente Noboa. Gracias, amigos, y volveremos la próxima semana. Editorial. Máscaras de la inseguridad, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. La comprensión de la inseguridad y las distintas formas de violencia no pasa únicamente por las dimensiones judicial, estadística y criminológica. Se requiere agregar las esferas social y cultural, económica y política. Son fenómenos complejos, estructurales y también incorporan matices coyunturales en función de las realidades de cada país. A más de identificar las causas y los efectos, se necesita conocer cómo interactúan entre sí, en qué momentos, frecuencias e intensidades. No se puede perder de vista que un fenómeno nuevo en Ecuador por su temporalidad, sin embargo, es de larga data en nuestros países vecinos Colombia y Perú, de los cuales no hemos aprendido nada porque pensamos erróneamente que éramos incontaminables. Hay que salir de la reiteración de la cifra de muertes violentas a determinar qué sucede en cada lugar, qué delitos se producen, quiénes los realizan, con qué frecuencia, qué condiciones permiten que aquello suceda,
¿Cuál es el impacto real en la economía? ¿Qué se ha hecho para combatirlos? ¿Cuántas medidas han causado resultados positivos? ¿Quiénes son y qué características tienen los delincuentes y sus entornos? ¿Cómo incide en el ánimo de la población estos fenómenos? ¿Qué respuesta ha dado el gobierno central y el local? ¿Cómo afecta en las instituciones la delincuencia y en general en la democracia? Por tanto, la construcción e interpretación de una cartografía de la inseguridad y la violencia es fundamental para que la receta no sea la misma en lugares con diferentes características. No obstante, hay un conjunto de condiciones que hacen del Ecuador un caldo de cultivo para el narco y sus efectos conexos. Fragilidad institucional, corrupción en el sistema judicial, la figura de ciudadanía universal que abre las puertas a todos, la ausencia del Estado en las zonas fronterizas, la imposibilidad de aunar esfuerzos de los actores políticos para lograr un acuerdo nacional, los niveles de desempleo y pobreza, un control electoral laxo acerca de las campañas millonarias que nunca se justifican, la posición estratégica del Ecuador en el mundo. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. ¿Vamos a golpear los bolsillos del narco? Roberto Aguilar, El Expreso. Lo de Daniel Noboa y la extinción de dominio es un galimatías. ¿Qué mismo quiere el presidente? ¿Aprobar las reformas legales que le permitan golpear efectivamente el bolsillo de los narcotraficantes como él dice? ¿O dejar las cosas como están sin hacer cambios de fondo, como se desprende de algunos de los textos que propone? ¿Está tratando quizás de ganar tiempo hasta decidir lo que más le convenga? ¿O de quedar bien con todo el mundo? ¿Busca no indisponerse con sus socios políticos en la Asamblea Nacional? ¿Ninguna de las anteriores? No hay que descartar la posibilidad de que simplemente él mismo no tenga la menor idea. Quizás todo se trate nomás de abrir buenas posibilidades de negocios, aprovechando las ventajas que siempre ofrecen las declaratorias de emergencia. Lo cierto es que las 3 reformas que propone en esta materia, las 2 primeras están incluidas en sendas preguntas para la consulta popular y una última en su 4º proyecto de ley económico urgente enviado a la Asamblea, son contradictorias entre sí, se excluyen una a la otra y conforman todas juntas un panorama incomprensible. La primera propuesta de reforma a la vigente ley de extinción de dominio presentada por el Ejecutivo consta en el primer paquete de 11 preguntas para la consulta popular que envió a la Corte Constitucional el pasado 3 de enero. Se trata de la pregunta 9 y es básicamente la nada de 237 caracteres. La jueza Teresa Núquez, a cuyo cargo se encuentra la elaboración del informe de constitucionalidad sobre este paquete de preguntas, se apiadó del presidente y le otorgó la posibilidad de retirarlas. Irreductible al sentido del ridículo, él las dejó. La que aquí nos interesa dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular o propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta 9? La pregunta remite a un anexo, y el anexo remite a un proyecto de ley reformatoria que el presidente se obliga a presentar en 5 días y cuyo contenido no se opone a consideración de los votantes. Podría ser cualquier cosa. ¿Qué se le consulta al pueblo? El plazo. Ahora bien, ese proyecto de ley reformatoria de la pregunta 9 no es el que acaba de enviar Noboa a la Asamblea como su 4º proyecto de ley económica urgente y que el Consejo de Administración Legislativa CAL admitió a trámite el viernes por la noche. Para cuando la consulta popular tenga lugar, ese proyecto ya habrá sido aprobado o archivado. Si la Corte Constitucional cometiera el error de aprobar esta pregunta y ganara el sí, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Enviarlo de nuevo? ¿Inventarse otro proyecto? La segunda propuesta de reforma a la Ley de Extinción de Dominio consta en el 2º paquete de preguntas para la consulta popular y recoge básicamente lo que la opinión pública ha demandado desde el mismo día en que la ley entró en vigencia, esto es, desde el 14 de mayo de 2021, a saber, que la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o procedencia injustificada se aplique sin necesidad de sentencia penal ejecutoriada
por concusión, cohecho, peculado, lavado de activos o lo que fuera. Para ello se propone un cambio en la Constitución, en el capítulo correspondiente a las atribuciones de la Fiscalía. Quienes defiendan esta reforma argumentan que el proceso de extinción de dominio, así como la investigación patrimonial en que se fundamenta la acusación, son de naturaleza civil. Lo único que se consigue haciéndolos depender de un proceso penal previo es posponerlos indefinidamente. No es extraño que quienes se opusieran obstinadamente a esta reforma, inicialmente se opusieron a la misma ley, dejando sin quórum a la comisión que la tramitaba, la Comisión de Justicia, fueran precisamente los correístas, el partido de los operadores políticos del narcotráfico en la Asamblea, según las evidencias del caso Metástasis. Para el resto del mundo es un acierto del presidente Noboa. Un acierto, sin embargo, que el propio gobierno borra con el codo en su tercera propuesta de reforma, la que introdujo en la Asamblea como cuarto proyecto de ley económica urgente. En ella se elimina la sentencia ejecutoriada del artículo correspondiente a las definiciones, pero se incluye en el procedimiento una tercera fase antes inexistente, la de ejecución de la extinción de dominio a cargo de la Procuraduría, que solo se iniciará a partir de la existencia de una sentencia ejecutoriada. En suma, lo que propone el presidente en su consulta lo contradice en su proyecto de reforma. El futuro de este cuarto proyecto de ley económica urgente, en el que no solo se incluyeron las reformas a la ley de extinción de dominio, sino otras a las leyes orgánicas de contratación pública, de Contraloría, de Procuraduría, a la ley de comercialización y tenencia de armas, al Código Penal y al administrativo, es incierto y dependerá de con quién elija negociar el gobierno, si con sus asociados correístas que se oponen a la extinción de dominio, pero siempre están dispuestos a ceder a cambio de un avance en su agenda de impunidad. Por un salvoconducto para Jorge Gras, por ejemplo, venderían a sus madres como esclavas en la península de Kamchatka, o con los asambleístas del bloque de Construye, a quienes el presidente Noboa ha identificado como sus enemigos políticos, pero que están dispuestos a apoyar las reformas con unos pocos cambios. 2. Básicamente, apoyarán si se ratifica la no existencia de una sentencia penal ejecutoriada como requisito para la aplicación de la extinción de dominio y si se eliminan algunas de las reformas propuestas a la Ley Orgánica de Contratación Pública y que, según el asambleísta de ese partido, Jorge Peñafiel, parecen haber sido diseñadas para favorecer a los contratistas privados amigos del presidente. Se sabe que las guerras han sido un buen negocio para unos pocos en todos los tiempos y en todas las latitudes. El cuarto proyecto de ley económica urgente del presidente parece asegurarse de que la guerra contra el narcotráfico que se libra en este país no sea la excepción. Algunas de las reformas a la ley de contratación pública que se contemplan en él son muy positivas. Establecer reglas sobre el blanqueo de capitales, por ejemplo, o integrar evaluaciones de la UAFE sobre los contratistas del Estado en los procesos de contratación. Sin embargo, hay otros temas que generan dudas. Se adjudican a régimen especial todas las contrataciones necesarias para la seguridad, incluidas las consultorías, sin especificar límite alguno para este criterio. Se otorga al presidente de la República la potestad de regular como procedimientos especiales, es decir, sustraerlos de la ley de contratación, todos los contratos que él quiera. Se abre la posibilidad de suscribir en régimen especial y a precio fijo contratos llave en mano que permiten al contratista definir las especificaciones de la obra y ejecutarla él mismo, lo que puede dar lugar a cualquier tipo de abusos. En la Comisión de Desarrollo Económico, que preside la oficialista Valentina Centeno, se resolverán estos aspectos espinosos de la nueva ley. Habrá que ver con quién negocia el gobierno los votos que necesita para aprobarla. De eso dependerán la transparencia de la contratación pública durante el estado de emergencia y el verdadero alcance y efectividad de la extinción de dominio. El país está a punto de saber hasta dónde llega el compromiso de Daniel Noboa en su guerra contra el narcotráfico. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Economía, inmigración y aborto.
importantes para votantes en Estados Unidos. En una reciente visita a Pensilvania como parte de su campaña de reelección, el presidente Joe Biden resaltó los logros económicos de Estados Unidos bajo su gobierno. Los índices de confianza del consumidor son muy altos. Todos están mejor y lo saben. Es cierto que la economía resurgió de la pandemia del COVID-19 y se ha mantenido fuerte, dice el economista Stephen Hamilton. La inflación bajó a 3.1%. El desempleo ha permanecido en 3.7%. La pregunta es, ¿qué tan rápido subirán los salarios y bajará la inflación? Y si la gente sentirá los beneficios antes de las elecciones. Tim Carter suele votar por los republicanos. Este año su mayor preocupación es la inmigración, pero también critica las políticas económicas de Biden. Para el estadounidense promedio que se gana la vida, la inflación es muy alta y pierde ganancias. La economía no será la prioridad para otros votantes entrevistados en el área de Adams Morgan en Washington. Me gusta la postura de Nikki Haley sobre el aborto, pues si somos realistas, no se prohibirá a nivel nacional. El esposo de la ucraniana, Anastasia Derun, codueña de una panadería, prioriza la política exterior. Sabe que el Partido Demócrata ayuda más a Ucrania. También hay republicanos que quieren ayudar, pero algunos acuerdos no se han concretado y no sabemos qué esperar. Elsa Abraham no se basará en la economía para votar por Biden, pero aprecia cómo la ha manejado. Es cada vez más fuerte y las tasas de interés bajarán este año. Pero aún hay incertidumbre, dicen los economistas, sobre si la inflación bajará al ideal 2% o si habrá que subir de nuevo las tasas de interés antes de las elecciones de noviembre. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Netanyahu rechaza la propuesta del alto al fuego de Hamás pese a la presión sobre su gestión. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado la propuesta de tregua presentada por Hamás. Según Netanyahu, las exigencias de la organización palestina son simplemente inaceptables, ya que supondrían prácticamente volver al statu quo anterior a la guerra, y aceptar su sugerencia supondría un daño fatal para la seguridad de Israel. החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה והשארת חמאס על כנו. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. אם נסכים לכך, לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, לא נוכל להחזיר את המפונים בבטחה לבתיהם, והשבעה באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן. Netanyahu rechaza la solución de los dos estados en un posible escenario de posguerra. La presión aumenta sobre él, ya que los familiares de los rehenes exigen al gobierno israelí que se esfuerce más para llevar de vuelta a casa a quienes permanecen cautivos en Gaza, aunque ello signifique una tregua o un alto el fuego con Hamás. Entre tanto, un nuevo ataque aéreo selectivo de Israel en el Líbano terminó con la vida de un oficial de Hezbollah e hirió a varios civiles, según fuentes libanesas. Un ataque aéreo similar en Siria, en el que murieron varios oficiales de la Guardia Revolucionaria, provocó una enérgica reacción de Irán. El presidente iraní Raisi declaró que Teherán no dejará sin respuesta los crímenes del régimen sionista. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte,
Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.